Ok, entonces, vean, esta clase de hoy es de ver por aquí. Creo que tengo el cronograma que nosotros tenemos para este semestre. Y de lo que vamos a hablar es una introducción al Timeliner, que es una herramienta dentro de Navisworks. Es tal vez la herramienta que más se usa, pudiera decir yo, en en lo que hacemos, digamos, en el día a día. Si es que trabajamos en un departamento de construcción virtual, generalmente hacemos simulaciones, llevamos seguimiento de obra, este, y le damos algún uso que involucre tiempos, ¿ok? Todo lo que involucre tiempos, este, nosotros le vamos a conocer como un modelo 4D. Entonces, si ustedes se fijan, el timeliner, de hecho, el icono que tiene es como un calendario y un reloj. Eso es importante, digamos, dentro de los conceptos que nosotros dominamos, porque cuando nos hablan de un modelo 4D, nosotros tenemos que asociar ese 4D con tiempo. No importa si es una simulación, si es control de obra, si es reporte de avance, si es para ver qué es lo que queremos cobrar y respaldarlo gráficamente, etcétera. ¿Ok? Todo lo que involucre tiempo, entonces, y esté vinculado a elementos del modelo, va a ser un modelo 4D. Bien, entonces, la herramienta que Navisworks nos ofrece para hacer estos ejercicios se llama Timeliner. Eh, Como cualquier otra herramienta dentro de Navisworks, cuando la ejecutamos, nos aparece esta ventana. Voy a cerrarla. Fíjense, ejecuto el Timeliner y se me abren cuatro pestañas. ¿Ok? Esas cuatro pestañas corresponden al Timeliner y una es tareas, orígenes de datos, configuración y simulación. El día de hoy vamos a quedarnos entre tareas y orígenes de datos, ¿ok? Que es la introducción, como dice nuestro cronograma, primeros pasos en el timeline. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo funciona un cronograma dentro de Navisworks, cómo lo creamos dentro de Navisworks o cómo traemos un cronograma eh, generado en otro programa o cómo enviamos el cronograma que hacemos en Navisworks a otro programa. A todo esto, cuando yo genero información en un programa A y lo aprovecho esa información en un programa B, ¿se acuerdan que le llamábamos interoperabilidad? Si yo hice un cronograma en Project y puedo aprovechar la información de Project dentro de Navisworks, a eso le llamamos interoperabilidad. Y si yo hago un cronograma en Navisworks y puedo aprovechar esa información en Project, eso también es interoperabilidad. ¿Ok? Eso es importante ir grabándose esos términos para que cuando les hablen de interoperabilidad, cuando les hablen de modelo 4D, ustedes sepan a qué se están refiriendo y no los enreden con términos ahí extensos o términos técnicos que no sabemos a veces, que suenan muy rebuscados, muy refinados, pero al final de cuentas terminan siendo este, sencillos de comprender y de aplicar. Entonces, fíjense que cuando yo ejecuté el timeliner, tengo todo esto deshabilitado, no puedo hacer absolutamente nada. Y eso obedece al hecho de que no tengo nada agregado en el modelo. Siempre que nosotros ejecutamos una herramienta como el Clash Detective, el Quantification, cualquiera de ellas, yo no puedo hacer nada mientras no haya agregado un archivo, por lo menos. Entonces, vamos a agregar desde la pestaña Home, agregar, y yo voy a traer mi modelo de
Mi modelo de estructura es con el que pudiéramos iniciar para trabajar. Bien, y entonces fíjense que en cuanto hago eso, ya tengo las pestañitas habilitadas y ya tengo las herramientas dentro de cada pestaña también disponibles para su uso. Entonces, como hemos venido haciendo en otras actividades, ah, antes de proceder, yo tengo que conocer bien el modelo o más bien el proyecto. Acuérdense que todo esto ya lo hemos conversado porque tengo que saber cuáles actividades voy a presupuestar, cuáles voy a construir, cuáles voy a programar en este caso. ¿Ok? Recuerden que la materia es programación y presupuesto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito algunos términos que ustedes tal vez ya están familiarizados, que ya han revisado en Project, o si no, pues ahí me avisan si estoy hablando algo que ustedes desconocen y que yo doy por hecho que ya deberían haber recibido. Tampoco me voy a meter tanto en temas de Project, pero tenemos que pasar por ahí. Ok, voy corriendo. Como les dije al principio, no les quiero quitar tanto tiempo. Lo que voy a hacer acá es que voy a empezar por, por intentar. Digo intentar porque, a ver, no es que no se pueda hacer en Navisworks, sí se puede hacer un cronograma, sí se puede empezar a hacer tareas, asignarle fechas de inicio, fechas de final, eh, etcétera, pero no es la mejor herramienta para hacer eso. Se, lo vamos a intentar o vamos a hacer unas 4 o 5 tareas para que ustedes vean si eventualmente requieren hacerlo dentro de Navisworks, que pueden hacerlo, ¿ok? Con mucha paciencia, con bastante esfuerzo, lo pueden hacer. Entonces, tal vez lo más interesante será ver cómo conectamos los datos que se generaron en Excel o en Project o en Primavera o en Synchro y nosotros podemos traer esos datos para acá. Bien, entonces voy simplemente a agregar una tarea grande, una tarea principal que se va a llamar obra gris. ¿Ok? Vamos a llamarle obra gris a esta gran tarea. Y como Navisworks sabe que yo estoy en modo agregar tareas, cuando yo hago enter en mi teclado, él me genera una nueva tarea. Presiono F2 y a esta nueva tarea yo le puedo poner, por ejemplo, pilotes. Cuando vuelvo a hacer enter, él me agrega una nueva tarea, presiono F2 y le puedo poner cabezales. Y fíjense que así de sencillo, F2 y le puedo poner contrapiso. Y puedo seguir haciendo enter y creando nuevas actividades. ¿Ok? Creo que ya se entendió. No es absolutamente nada complicado. Pero bueno, ya no hago enter, hago un clic en cualquiera de ellas para no generar una nueva tarea. Entonces, si de repente yo descubro que se me quedó por fuera una actividad que iba antes, que iba después, no importa, digamos, si, por ejemplo, yo descubro que este contrapiso va a ir de último, por alguna razón tengo que moverlo, entonces yo puedo bajarlo, puedo subirlo, ¿ok? Voy a bajarlo en este caso con estos iconos que están aquí, sin ninguna dificultad. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si yo descubro también que antes de los pilotes tengo que trabajar en movimiento de tierra, entonces me posiciono en pilotes e inserto, fíjense, puedo insertar una nueva tarea y esta nueva tarea, pues ponerle su nombre que es movimiento de tierra. Bien, entonces, para efectos de la demostración de cómo funciona
pestaña de tareas, tenemos con esas 5 o 6 líneas que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, por acá hay otra cosa que les quiero mostrar. Fíjense que yo dije que la obra gris es mi tarea principal, por ejemplo. ¿Ok? Y todas estas de acá deberían estar subordinadas a la obra gris. Digamos que quiero que desde el movimiento de tierra hasta el contrapiso, selecciono la primera tarea con Shift, selecciono la última y ahí tengo todas las tareas que yo quise, las tengo seleccionadas. Con este icono que está aquí, vamos a hacerle un indent para que Navisworks sepa que están subordinadas a la obra gris. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier cambio que yo haga en estas tareas van a afectar a mi tarea principal, que es la obra gris. Denme un segundo nada más para encender el puntero. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un indent y a partir de ahora, si yo hago un cambio en el costo, en la duración de cualquiera de estas tareas, la obra gris va a salir afectada. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el movimiento de tierra inicia el día de hoy. ¿Ok? Vamos a hacerle un clic por acá. Entonces, fíjense que la obra gris inicia hoy también. Si yo digo que dentro de un mes voy a terminar el movimiento de tierra, bueno, pongámoslo por 25, el viernes 24. Fíjense que la obra gris, que es la tarea principal, está siendo afectada. ¿Ok? Entonces, lo que quiero mostrarles es que con la herramienta que está por aquí, que es un indent, yo subordino tareas a una tarea principal o una actividad principal. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo, dentro de un modelo 4D, yo puedo llevar seguimiento de la obra. Vamos a suponer eh, que por alguna razón, cualquiera de las que a ustedes se les puede ocurrir, que por el tiempo, que por falta de permisos, que porque, no sé, cualquier razón, yo no logro iniciar hoy, entonces necesito actualizar. Esto es para darle seguimiento al proyecto. De repente no inicié el 25 de octubre, sino que tuve que iniciar hasta el lunes 30. Entonces yo coloco el inicio real en esta columna. ¿Ok? Y como me desplacé estos días, pues me voy a desplazar también todo un mes y vamos a decir que terminamos en noviembre hasta el 30. ¿Ok? Si se fijan, cuando yo hice eso, estos iconos, a ver, esto no es lo que quiero, estos iconos de aquí cambiaron. ¿Ok? Fíjense que los de abajo tienen un gris oscuro y un color blanco. Sin embargo, estos dos cambiaron de color porque las fechas que yo coloqué fueron actualizadas. Y dentro de esa actualización, estoy diciendo que inicié tarde, por lo tanto voy a terminar tarde. Entonces, me coloca aquí un color rojo. ¿Ok? Una parte verde, una parte roja, para indicarme que ahí estoy atrasado. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, mira, para no correr esa fecha y no estar en rojo, yo voy a reforzar la cuadrilla, voy a pedirle al contratista que la maquinaria
metan más maquinaria o más potente, lo que sea, para poder salir el 24 de noviembre. Entonces yo actualizo, supongamos que ya llegó el 24 de noviembre y entonces yo digo, bueno, terminé el 24. Cuando yo hago clic por acá, entonces fíjense que ya no estoy en rojo. Ahora tengo mi línea en color verde. Ok, espero que estén logrando apreciar el cambio en los colores. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Vamos a ver. Mm, igual que en Project, yo puedo mostrar un diagrama de Gantt haciendo clic por acá. Entonces, fíjense que aquí puedo hacer un zoom para ver mi diagrama de Gantt más grande, más pequeño. Aquí casi no se nota, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a colocar aquí, le puedo decir que me muestre las fechas planeadas. Por alguna razón no está haciendo efecto esto. Vamos a ver. Creo que es que hay muy pocas fechas. Pero bueno, le puedo decir, muéstrame las fechas planeadas, muéstrame las fechas reales. Ok, fíjense que ahí ocurre un desfase y es cierto. Ok, porque en vez de empezar el 25, empecé el 30. O le puedo decir, mira, quiero ver un contraste entre las fechas reales versus las planeadas. Y hago clic acá. Y entonces fíjense que puedo ver en color celeste, digamos, la fecha de ejecución real y en color gris la fecha de ejecución planeada. Así sucesivamente, yo puedo ir agregando fechas de inicio y de fin, fechas reales de inicio y de fin también, para ir armando una comparativa entre lo que estaba planificado y lo que realmente se ejecutó. ¿Ok? Si quieren, pueden, porfa, me colocan por ahí algún mensaje, alguna reacción para saber que vamos bien, que se está entendiendo, para continuar, si no, para ver qué podemos revisar. Todo bien, profe. Ok, ahora, como les dije al principio, yo puedo hacer todo esto acá, pero quizá no sea la mejor herramienta para hacerlo. A ver, tal vez alguien me dice, sí, yo prefiero hacerlo acá, no hay ningún problema. Pero de repente, no hablemos de lo complicado o de lo no complicado que puede ser. Más bien hablemos de que a mí me dicen, es que yo ya hice el cronograma, ya lo hice en Project. Es que yo ya hice el cronograma en primavera. No hay problema con eso. Si ya el cronograma existe, entonces yo puedo vincular los datos que yo tengo generados en Project o en cualquier otro software y llevarme estos datos, voy a darle guardar, ¿ok? Voy a darle guardar y voy a ir a Navisworks para aprovechar y reutilizar los datos que ya existen, ¿ok? Antes de hacer eso, voy a seleccionar esto y lo voy a eliminar. Voy a eliminarlo porque solo quería mostrarles cómo funciona. Entonces, vamos a pasarnos de la pestaña Tareas a la pestaña que se llama Orígenes de datos, si lo tienen en español. ¿Ok? En esta pestaña, y voy a tal vez recapitular un poco en la clase de modelos federados, tal vez ustedes recuerdan que yo les mencioné que nosotros podemos, bueno, y hoy también hablé de interoperabilidad y les había prometido revisar cómo traer datos desde Project.
Entonces, aquí yo puedo, siempre trabajando con datos, fíjense que este es el icono de Data Tools, estos son datos también. Entonces, yo puedo agregar datos. ¿Qué tipo de datos? Formato CSV, formato MPX de Project, MPP de Project, P6 de Primavera, ¿ok? Entonces, yo puedo, en este caso, voy a pedirle a Navisworks que me agregue un archivo de Project en formato MPP. Vamos a hacer clic por acá y se abren entonces, se abre esta ventana que me está diciendo dónde está la ruta de ese cronograma. Bueno, está por acá, donde dice cronograma. Le voy a dar un doble clic. Bien. Y ahora lo que Navisworks me está diciendo es, yo necesito que me indique, ah, vamos a ver si lo hacemos por aquí. Necesito, a ver, al lado izquierdo tengo unas columnas de Navisworks, que Navisworks me está preguntando de dónde toma los valores para alimentar sus columnas necesarias. Las columnas de la izquierda son las de Navisworks, las columnas de la derecha son las de Project. Entonces, por lo menos necesitamos 4 de ellas. La que no podemos obviar es la que se llama Synchronization ID, ¿ok? Luego necesitamos el inicio y el final. Por lo menos empecemos con esas. Entonces le voy a decir, el Synchronization ID vas a tomarlo de una columna que se llama ID. ¿Ok? La fecha de inicio la vas a tomar desde una columna que se llama inicio, start. ¿Ok? Ahora, cómo sé yo de dónde Navisworks debería de tomar los datos? Debería de tomarlos desde acá. Aquí está el nombre de la columna. Entonces, si la fecha de inicio está por acá en una columna que se llama Start, yo le digo a Navisworks que ahí es donde está el dato que está buscando. La fecha final está en una que se llama Finish. ¿Ok? Entonces, le damos la indicación para que él tome el Synchronization ID desde ID, inicio desde inicio, final desde final. Más adelante vamos a ver cómo agregamos, cómo actualizamos información. ¿Ok? Por el momento, quedémonos con estas tres por lo menos. Vamos a darle OK. No ha sucedido absolutamente nada. Únicamente lo que le dije a Navisworks es que aquí tengo un cronograma en la ruta X, es tal cosa, y le vamos a poner un nombre. Este se llama cronograma obra gris. Le vamos a decir, por una cuestión que más adelante quiero hacer un ejercicio, le voy a decir que este es project, ¿ok? Para que hacer la diferenciación. Esto no es necesario ponerle que viene de project, lo que quiero es darle una identidad a mi cronograma, ¿ok? Ahora entonces, si yo voy a la pestaña de tareas, está todo igual como estaba antes. ¿Qué tengo que hacer para que esto provoque algo, algún efecto en mi modelo de Navisworks? Voy a venir a hacer clic derecho y le voy a decir que me construya la jerarquía de esas tareas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerle clic donde dice reconstruir jerarquía de tareas. Bien, cuando nosotros hacemos eso, suceden dos cosas. Número uno, la que nos interesa es que las tareas ya están creadas. ¿Ok? Las tareas ya están creadas. Ahí tenemos
Fíjense el diagrama de Gantt. Ahora sí podemos hacerle un zoom para que se vea completo. Ahí están. ¿Y qué otra cosa sucedió? Sucedió que el cronograma de Project se cerró. Entonces, antes de hacer eso, démosle guardar a nuestro cronograma. Que no se les olvide porque, ¿cómo se llama? Para que, a ver, esto no se abrió. Déjenme ver. Ah, es este. ¿Ok? Siempre antes de hacer ese ejercicio, denle guardar por si no le han, eh, por si no lo han hecho, si han hecho algún cambio importante, no lo pierdan. Bien, entonces vamos a ir a revisar dentro de Navisworks. Fíjense que ahí tengo las fechas de inicio, las fechas final, que es lo que le pedí a Navisworks que trajera, perdón, hasta el momento. ¿Ok? De repente, bueno, esto es el 25 de octubre. Supongamos que por alguna razón yo no voy a iniciar el 25 de octubre, sino que, qué sé yo, me dicen, mira, sí, te vamos a dar el proyecto, te lo vamos a adjudicar, pero todavía no podemos iniciar. Vamos a iniciar hasta el 1 de enero o hasta las primeras semanas de enero. Entonces, por favor, actualizarnos el programa. Bueno, vamos a actualizar el programa. Vamos a hacer algunos cambios. Entonces, yo le voy a pedir a Project, recuerden que no me voy a meter mucho con Project, simplemente le voy a decir que voy a iniciar en la segunda semana de enero, ¿ok? El 8. Vamos a decirle OK para que se me actualice, le doy guardar. Bien, entonces, todos estos cambios no están aplicados. Tengo que venir a orígenes de datos nuevamente y le voy a hacer un clic derecho y le voy a decir sincronizar. ¿Ok? Cuando yo sincronizo, me regreso a tareas y ahora sí tenemos los datos actualizados a partir del 8 de enero. Cuéntenme si vamos bien, porque se va a poner interesante esto. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Ok? Listo. Ah, a ver, de momento voy a decirle a Navisworks que no quiero ver el diagrama de Gantt. Voy a decirle con este clic acá, Show or Hide, le voy a decir que lo quiero ocultar. Bien, a ver, hay un icono por acá que me permite a mí escoger las columnas que yo quiero ver. Fíjense que yo tengo marcadas todas estas. El costo del material, el costo de la mano de obra, el costo del equipo, el costo del subcontrato y el costo total. ¿Ok? Si por alguna razón yo quisiera agregar o quitar, es como darle check o quitárselo. Si quiero moverla hacia abajo, hacia arriba, lo puedo hacer. ¿Ok? Voy a dejar esto tal y como está, porque quiero ver, bueno, voy a decir, no, mira, ahorita yo no quiero trabajar con estos reales, por ejemplo, estos no los quiero ver, no quiero ver el tipo de tarea, no quiero ver qué está vinculado y le damos OK. Entonces, fíjense que ahí desaparecieron esas columnas. Bien, aún así, el costo del material, el costo de la mano de obra, el costo del equipo, del subcontrato, están vacíos. ¿Cómo hacemos para traer esos datos? Fíjense acá. eh, Estos datos existen, pero no se están viendo allá. Bien,
Entonces, yo voy a ir a Navisworks. Pónganle mucha atención a esto, por favor. Le voy a decir con un clic derecho que quiero editar esta base de datos. Quiero editarla. ¿Para qué? Para que me aparezca nuevamente el selector de campos. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero decirle, mira, el costo del material, aliméntese desde una columna. ¿Ok? Pero fíjense que no tengo ninguno que se llame costo de material. No tengo ninguno. Entonces, voy a ir a Project para averiguar cómo debería de llamarse ese campo, esa columna. Voy aquí en agregar nueva columna y voy a buscar costos. ¿Ok? Vamos a buscar costos. Entonces, fíjense que aquí, pónganle atención a esto. El costo del material de Navisworks dice que se llama costo 2. El costo de mano de obra se llama costo 3 y el costo de equipo se llama costo 4 y el del subcontrato se llama costo 5. Entonces, yo no voy a esperar que en Navisworks me aparezcan como costo de material, costo de mano de obra, costo de equipo y subcontrato. Voy a esperar que me aparezcan como costo 2, 3, 4 y 5. Esos son los que me interesan. Entonces, aquí le digo, esto tráigalo desde el costo 2. Costo 2, la mano de obra desde el costo 3, el equipo desde el costo 4 y el subcontrato desde el costo 5. Bien, le vamos a dar OK. Si yo le doy sincronizar, fíjense que estas columnas siguen vacías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no estoy revisando cambios. Lo que estoy haciendo es que quiero traer nueva información. Entonces me regreso a los orígenes de datos y le digo, no quiero sincronizar, quiero rebuild. Ok, vamos a decirle, vamos a reconstruir la jerarquía nuevamente. Cuando me regreso a las tareas, ahí tengo los costos que ando buscando. Tengo el costo del material, tengo el costo de la mano de obra, del equipo, el subcontrato y tengo el costo total que se calcula basado en estos datos que están acá. ¿Ok? ¿Que se pueden editar? Sí se pueden editar, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero traer esto desde la base de datos que tengo acá. Bien, espero que se esté entendiendo. Ya casi terminamos. Lo que quiero el día de hoy es que les quede claro, muy claro, cómo funciona este vaivén de información. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que yo puedo generar mi cronograma, puedo ponerle costos, puedo ponerle lo que sea dentro de Navisworks, pero sobre todo, estamos viendo que yo puedo reutilizar los datos que ya haya creado en otro programa. ¿Ok? Pero no solamente se queda ahí. Yo puedo exportar estos datos a formato CSV o a XML de Project y reutilizar esto en caso de que no se haya hecho todavía en Project, sino que los pueda exportar desde aquí y pueda aprovecharlos dentro del otro programa. ¿Ok? Este, vamos a ver. Tal vez lo que quiero es que rápidamente, tal vez voy a exportar esto a XML. Ya Navisworks me hace una, ¿cómo se llama? Una recomendación porque pueden haber datos redundantes, ¿ok? Entonces, no importa. A ver, vamos a darle OK y le voy a decir que quiero guardar eso acá, formato XML. Vamos a decir cronograma
XML, pongámosle ejemplo XML. Listo. Entonces, dentro de Project, yo puedo, vamos a darle abrir, vamos a darle buscar y voy a decirle que quiero buscar XML. Y fíjense, ahí están los datos. ¿Ok? Entonces, pudiera ser, claro, aquí mm, los veo de como desconfigurados. ¿Ok? Pero ahí tendríamos que meternos a revisar si es por el hecho de haber como redundado, como lo que nos dijo Navisworks. Ok, pero esto ¿cuándo lo usamos? Cuando no tengo el cronograma hecho en Project, sino que lo inicié dentro de Navisworks. Ok, entonces para evitarnos ese tipo de errores. Ahora, eh, voy a cerrar esto. Mm, no, es que no lo quiero guardar. A ver, listo. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a, bueno, no necesariamente lo contrario. Vamos a suponer más bien que alguno de nosotros no tiene project y que necesita, igual necesitamos el cronograma y nos dicen, bueno, yo te puedo exportar el cronograma a CSV o a alguno de los formatos que están aquí, MPX, CSV, cualquiera de estos dos que los produce Project. ¿Ok? Entonces, eso también se puede hacer. Vamos a venir acá. Voy a abrir mi cronograma. Bien. Y lo único que voy a hacer aquí es decirle que voy a ir a File, guardar como, y vamos a guardarlo en el escritorio. Le vamos a poner eh, ejemplo CSV. ¿Ok? Le voy a decir que quiero guardarlo como CSV. Bien, le vamos a dar guardar. Fíjense que cuando yo hago eso, me aparece esta guía, este asistente, le vamos a dar siguiente. Me pregunta, ¿querés crear unas nuevas reglas de mapeo o usar una existente? Para que vean cómo se hace desde cero, le vamos a decir que quiero una nueva. Vamos a darle siguiente, ¿ok? Y aquí le vamos a decir que el delimitador de texto sea una coma, ¿ok? ¿Por qué una coma? Porque eso es lo que va a buscar Project, una coma. Project no, Navisworks. Nombre que es una coma, le voy a decir que quiero exportar las tareas y que quiero incluir los encabezados. Le voy a decir siguiente. Y aquí le digo cuáles tareas o cuáles columnas, perdón. Bueno, aquí cuáles tareas, le voy a decir que todas. Y le voy a decir que las columnas, acuérdense que la columna ID tiene que ir sí o sí. Si no, eso no va a funcionar. Y entonces aquí estoy teniendo un preview de cómo va a ir quedando mis datos. ¿Qué otra cosa quiero? El nombre. Quiero el nombre de la tarea. ¿Ok? Y aquí se va generando. Quiero también la fecha de inicio, que dijimos que es start. ¿Ok? Y quiero por lo menos la fecha final. Pudiéramos seguir agregando costos o los datos que ustedes quieran. ¿Ok? Aquí tenemos, entonces, tenemos el ID, el nombre, inicio y final. Vamos a darle siguiente. Si quisiéramos guardar las reglas de mapeo, podemos hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Vamos a darle finalizar.
¿Ok? Entonces aquí está nuestro cronograma. Solo voy a revisar, voy a abrirlo con el bloc de notas para asegurarme de que el separador es una coma. ¿Ok? Si no, esto no funciona y tendríamos que venir a editarlo y hacer ahí unos ajustes. Bien, entonces, eh, vamos a venir dentro de acá mismo, le voy a decir, quiero traerme un archivo CSV que está aquí en el escritorio. Igual, fíjense que le tengo que marcar, si le dije que me exportara encabezados, le digo que la primera columna son los encabezados, que automáticamente detecte los formatos de fecha y tiempo. Y aquí quiero recomendarles que si usan Project en inglés, usen Navisworks en inglés. Si lo usan en español, usen ambos en español para que no tengamos problemas con estos formatos. ¿Ok? Bueno, ojalá que eso no sea un tema. Y entonces empezamos a mapear desde aquí, fíjense, nombre con nombre, display ID con ID, synchronization ID con ID, inicio con inicio y así sucesivamente. Lo mismo que hicimos con Project. Usarle OK. El resultado va a ser el mismo, solamente que aquí le vamos a decir que este es el cronograma obra gris, pero CSV. ¿Ok? Igual que con Project, le vamos a decir, quiero hacer un rebuild, vamos a tareas, y entonces ahora tengo un cronograma que vino de Project y tengo un cronograma que vino de un CSV. ¿Por qué hicimos todo esto? Solo para que les quede más claro todavía, porque en ocasiones no todos vamos a tener Project. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos decir a algún compañero, mira, vos tenés Project, exportando el cronograma. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo esta tarea en Navisworks, si no tiene instalado Project, no le va a funcionar agregar un cronograma de Project. ¿Ok? Entonces lo resolvemos de esta forma, con un CSV. ¿Les queda claro, chicos? Muy bien, me parece bien. Fíjense que es en realidad ah, es un tema extenso, sí, toda la parte de simulación, pero por esa razón quiero estructurarla en partes muy concisas, muy compactas, para no aburrirlos y no llenarlos de información en una sola sesión, digamos. Entonces, lo que tenía programado para el día de hoy es esto, que lo que hablamos fue una introducción para saber cómo funciona el timeliner y específicamente hablar de cronogramas. En la próxima clase vamos a ver cómo vamos a vincular los elementos del modelo con este cronograma, ¿okay? Que también es bastante sencillo. Entonces, si no tienen alguna duda o algún comentario, vamos a quedar por acá uh, para que puedan aprovechar el resto del tiempo. Entiendo que tienen otras entregas, entonces no les quito más tiempo del necesario. Por ahí, profe. Bueno, entonces quedamos por acá, que pasen buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profe. Muchas Profe, gracias. Sí, antes de irse, una pregunta sobre el proyecto del curso. ¿Tiene en mente qué va a hacer o algo así? O es que estaba viendo sobre el calendario y la programación, entonces para irlo agendando. ok, déjame detener la grabación nada más. Ok, no se preocupe.